¿Alguna vez sentiste que el suelo bajo tus pies desaparecía sin previo aviso? Aurora vivía esa sensación todos los días desde la muerte de Miguel. Cada rincón de la casa, que antes rebosaba historias emocionantes y risas familiares, se había transformado en un espejo de su desesperación. Las paredes, antes cálidas, parecían ahora más frías, reflejando el peso de las deudas acumuladas y los sueños que se desmoronaban. A sus 35 años, Aurora cargaba con una responsabilidad que nunca imaginó: mantener un hogar que parecía desmoronarse desde sus cimientos. Para Lucía, en cambio, el dolor era diferente, pero igual de profundo. A sus 14 años, aún luchaba con la ausencia de su padre. Su refugio eran los libros y las historias conmovedoras que leía, en las que siempre había lugar para la esperanza y la fe. Pero en la realidad, los relatos inspiradores que tanto amaba se sentían cada vez más lejanos. Sus ojos soñadores no podían ignorar los gritos de desesperación silenciosa en los gestos de Aurora, quien evitaba mirarla directamente mientras escondía las facturas que llegaban por correo. El tiempo no perdonaba. Las cuentas acumuladas parecían una montaña imposible de escalar. Aurora, que no era mala por naturaleza, comenzó a sentir cómo el remordimiento crecía en su pecho. No había querido esta vida para Lucía ni para ella misma, pero los dilemas humanos que enfrentaba la dejaban sin salida. ¿Cómo mantener la promesa de cuidar a la niña cuando su mundo se derrumbaba? Tal vez tú también has sentido ese peso, el de querer hacer lo correcto, pero no saber cómo. Aurora intentaba mostrarse fuerte, pero las miradas curiosas de los vecinos la hacían sentir aún más vulnerable. El vecindario, que antes era hogar de solidaridad, se había llenado de susurros. ¿Cómo estarán sobreviviendo?, murmuraban, y esa pregunta la atormentaba más que cualquier aviso de cobro. Sin embargo, todo cambiaría con un simple folleto que encontró en la puerta. Era como una promesa de salvación. Aunque, como tantas cosas en la vida, no todo lo que brilla es oro. Aurora observaba el folleto con manos temblorosas. Préstamos rápidos, sin requisitos complicados, prometía en letras grandes. Era como si el destino hubiese enviado esa hoja justo en el momento más oscuro. Pero, ¿era realmente una solución o una trampa disfrazada? Mientras su mente se debatía, su corazón latía con fuerza, impulsado por la desesperación. Esa noche apenas pudo dormir. Los recuerdos de Miguel, de sus promesas de un futuro estable y de la familia que soñaban construir juntos, la mantenían despierta. ¿Cómo había llegado todo a esto? En la habitación contigua, Lucía cerraba los ojos intentando ignorar el eco de su estómago vacío. Las noches habían cambiado desde que su padre ya no estaba. Las historias que él solía contar antes de dormir ahora eran solo memorias del pasado, un anhelo de tiempos más felices. Ella no entendía del todo los conflictos familiares que envolvían a Aurora, pero sentía la distancia entre ellas crecer cada día. Tal vez sea mi culpa, pensaba, con la inocencia de una niña que busca razones en su propio corazón. Por la mañana, la casa parecía más silenciosa que de costumbre. Un lugar donde los dramas familiares hablaban a través de los objetos. La mesa del comedor mostraba manchas de tazas de café que nunca se lavaron. Los muebles, envejecidos y desgastados, parecían susurrar historias reales impactantes de una familia que se desmoronaba. Aurora, frente a un espejo agrietado, se obligó a enfrentarse a su reflejo. No podía darse el lujo de rendirse, aunque cada fibra de su ser se sintiera agotada. El día avanzó lento, como si el tiempo conspirara en su contra. En el rostro de Aurora se mezclaban la culpa, el cansancio y la determinación. No era el hogar perfecto que Miguel había querido dejarles, pero aún quedaban rastros de amor incondicional, la única fuerza que la mantenía de pie. Miró a Lucía, quien hojeaba un libro en la esquina de la sala, y en ese instante supo que, aunque el camino sería incierto, debía hacer todo lo posible para protegerla, incluso si eso significaba tomar decisiones arriesgadas. El vecindario, que una vez fue su refugio, ahora se había convertido en un espejo de sus temores. Las miradas de los vecinos parecían cuchillos, cada susurro un recordatorio de sus fallos. Aurora no podrá sola, decían, mientras ella apretaba los dientes y seguía adelante. Pero por más que quisiera ignorarlos, sabía que algo de razón tenían. Cada nueva factura que llegaba era un golpe a su orgullo.
una grieta más en los frágiles cimientos de su vida. Lucía percibía la tensión aunque no entendiera los detalles. A veces, desde la ventana de su cuarto, veía a Aurora sentada en la cocina, con la cabeza entre las manos. Quería acercarse, pero no sabía cómo. La pérdida de su padre había creado una barrera invisible entre ellas, un vacío lleno de preguntas sin respuesta. ¿Por qué todo se siente tan roto?, pensaba Lucía, mientras una lágrima silenciosa corría por su mejilla. Esa tarde, Aurora tomó el folleto una vez más. Había leído las pequeñas letras al reverso al menos 10 veces, buscando algún indicio de esperanza. Las palabras historia de superación aparecían en su mente, como si intentara convencerse de que esto podría ser el primer paso para cambiarlo todo. Pero una voz interna, esa que nunca se calla, le susurraba que estaba a punto de cruzar una línea peligrosa. No hay otra opción, se repetía, tratando de callar la culpa. En medio de la tormenta emocional, una pequeña chispa de esperanza surgió en forma de un recuerdo. Miguel solía decirle que, incluso en los momentos más oscuros, el amor y la fe podían iluminar el camino. Tal vez no tenía todas las respuestas, pero mientras miraba a Lucía, que había caído dormida abrazando su libro favorito, supo que no estaba completamente sola. La promesa de protegerla sería su faro, incluso si las decisiones por venir la llevaban a lugares inciertos. Aurora no tardó en descubrir que las soluciones rápidas a menudo vienen con un precio demasiado alto. Sentada en la sala, con el folleto arrugado entre las manos, hizo la llamada que había estado posponiendo. La voz al otro lado de la línea sonaba amable, pero en sus palabras había una trampa oculta. Los números, los plazos y las tasas que mencionaban eran casi imposibles de seguir. Aurora sintió un nudo en el estómago mientras anotaba frenéticamente. Esa primera conversación era un eco de los dilemas humanos que enfrentan quienes buscan desesperadamente una salida. Esa misma tarde la situación dio un giro inesperado. Don Ernesto, un hombre de mirada afilada y sonrisa helada, apareció en su puerta. Un amigo en común me dijo que podría ayudarte, dijo, como si estuviera ofreciendo un gesto altruista. Pero Aurora supo desde el primer momento que no había nada desinteresado en él. Mientras hablaban, la promesa de quitarle de encima las deudas parecía tentadora, pero había algo en la forma en que la miraba que le puso la piel de gallina. Lucía observaba desde la esquina de la cocina, fingiendo leer un libro. Aunque no entendía del todo lo que ocurría, percibía que la presencia de don Ernesto traía una sombra al hogar. ¿Quién es?, preguntó esa noche, cuando Aurora intentó evadir el tema. Solo alguien que me está ayudando con las cuentas, respondió Aurora con voz tensa, pero Lucía no estaba convencida. Los dramas familiares que intuía eran cada vez más difíciles de ignorar. Esa noche, mientras la casa dormía, Aurora repasó mentalmente cada palabra de su conversación con don Ernesto. Las promesas de resolver todo resonaban como un eco, pero también las advertencias veladas que él dejó caer. ¿Qué estaba dispuesta a sacrificar para salvar su hogar? En su corazón, una pregunta ardía como fuego. ¿Estaba cruzando una línea de la que no habría regreso? La tensión en la casa comenzó a volverse palpable. Aurora se mostraba más ansiosa, y las noches que antes pasaba en silencio, ahora se llenaban de pasos que resonaban en la sala. Don Ernesto había regresado, esta vez con una oferta más clara. Tú solo confía en mí. Resolveré tus problemas, pero recuerda, nada en esta vida es gratis. Su voz era tan persuasiva como inquietante. Aurora asintió sin decir palabra, pero cada fibra de su ser le pedía que saliera corriendo. Lucía notó el cambio en Aurora. Su madrastra, que solía esconder su preocupación detrás de un rostro sereno, ahora parecía siempre distraída, incluso temerosa. Una tarde, mientras Aurora hablaba con don Ernesto en la sala, Lucía se quedó cerca de la puerta, escuchando fragmentos de la conversación. Confío en que sabrás pagar tu deuda a tiempo, Aurora, dijo Ernesto con un tono que hizo que el corazón de Lucía se acelerara. Aunque no comprendía del todo, sabía que algo peligroso estaba ocurriendo. Lasra, Marta, vecina de toda la vida, también comenzó a notar las idas y venidas de don Ernesto. En una visita casual, dejó caer un comentario que pretendía ser una advertencia. Aurora,
Ten cuidado con los favores de ese hombre. Hay historias conmovedoras sobre gente que ha perdido todo por confiar en él. Aurora intentó calmarla con una sonrisa tensa. Pero la verdad era que las palabras de Marta le pesaban. Había entrado en un juego del que no podría salir. Esa noche, mientras Lucía dormía, Aurora se quedó frente a las facturas apiladas en la mesa. El dinero que don Ernesto ofrecía podría resolverlo todo de inmediato, pero las condiciones que insinuaba la llenaban de angustia. Con lágrimas en los ojos, miró hacia el cuarto de Lucía. «Tengo que protegerla», se repitió. Sin embargo, el precio que tendría que pagar comenzaba a volverse más aterrador con cada visita de don Ernesto. Aurora sabía que había algo oscuro detrás de las amables palabras de don Ernesto, pero el peso de las deudas la mantenía atrapada. En su última visita, él se inclinó hacia ella, apoyando sus manos en la mesa. «Hay maneras más personales de resolver esto», dijo, con una sonrisa que hizo que Aurora sintiera un escalofrío recorrerle la espalda. Ella apartó la mirada, aferrándose a la poca dignidad que le quedaba. Sin embargo, cada día se volvía más difícil rechazar sus insinuaciones. Lucía, por su parte, empezó a cuestionar la creciente presencia de don Ernesto en sus vidas. Aunque Aurora intentaba protegerla de la verdad, la niña percibía que algo no estaba bien. Una tarde, mientras organizaba su cuarto, encontró un sobre con documentos que Aurora había dejado en la mesa. Entre ellos, un contrato que llevaba el sello de una empresa desconocida. «¿Qué es esto?», pensó, pero no se atrevió a preguntar. El distanciamiento con Aurora crecía, y con él, el miedo a las respuestas. «Lasra». Marta intentó intervenir nuevamente, esta vez con más firmeza. «Aurora, hay dilemas humanos que no se pueden resolver con dinero. Don Ernesto no es la solución que crees», le dijo mientras la miraba fijamente. Pero Aurora estaba demasiado abrumada por el remordimiento y la presión. «No tengo otra opción», respondió, tratando de convencerse a sí misma más que a Marta. Era como si las puertas de su vida se cerraran una a una, dejando solo un camino sombrío frente a ella. Esa noche, Aurora no pudo dormir. Mientras las sombras danzaban en las paredes, las palabras de don Ernesto resonaban en su mente. «Tú decides hasta dónde estás dispuesta a llegar». Miró hacia el cuarto de Lucía, donde la niña dormía abrazada a su almohada, y sintió cómo su corazón se rompía en 1000 pedazos. Tal vez estaba por cruzar un límite del que no habría vuelta atrás, pero en su mente solo había una idea fija: proteger a Lucía a toda costa, aunque eso significara perderse a sí misma en el proceso. El tiempo parecía acelerarse para Aurora. Apenas habían pasado semanas desde que aceptó la oferta de don Ernesto, pero la presión de las deudas había vuelto aún más insoportable su día a día. Los plazos eran cortos, los intereses crecían a una velocidad abrumadora, y con cada visita de Ernesto, la situación se tornaba más oscura. «Aurora, el dinero no espera», le decía con una sonrisa que parecía disfrutar de su desesperación. Ella intentaba mantener la compostura, pero por dentro se sentía desmoronar. Lucía empezó a notar el ambiente tenso que impregnaba la casa. Las noches, antes tranquilas, ahora estaban llenas de murmullos entre Aurora y don Ernesto en la sala. Aunque la niña no entendía del todo qué estaba pasando, sabía que no era algo bueno. Mamá solía decir que las promesas fáciles siempre traen problemas, pensaba Lucía, recordando los consejos de su padre. Pero Aurora se mantenía distante, esquivando las preguntas con respuestas vagas y apresuradas. La carga emocional comenzó a reflejarse en los sueños de Lucía. Una noche, despertó sobresaltada, con la imagen de su padre diciéndole que debía tener cuidado. La niña trató de compartir su preocupación con Aurora, pero su madrastra apenas la escuchó. «Todo está bien, cariño, no te preocupes por nada», dijo con una sonrisa forzada. Sin embargo, Lucía sabía que no era verdad. La mujer que antes parecía invencible ahora parecía rota, y eso la llenaba de temor. Don Ernesto regresó una tarde, esta vez con un tono más amenazante. «El tiempo se agota, Aurora. O me pagas, o tendrás que encontrar otra forma de saldar tu deuda».
dijo mientras encendía un cigarro. Sus palabras eran claras, pero cargadas de una intención que hacía que Aurora se sintiera atrapada. ¿Cómo había llegado a este punto? El amor incondicional que sentía por Lucía era lo único que la mantenía firme, pero cada día parecía más difícil protegerla. El plazo venció más rápido de lo que Aurora había previsto, y el dinero que debía a don Ernesto había crecido exponencialmente. Esa tarde, mientras organizaba los pocos billetes que tenía en una caja vieja, sintió cómo la desesperación la abrazaba. No había manera de cubrir el monto, y las insinuaciones de Ernesto sobre otras formas de pago eran cada vez más directas. Quizás solo está probándome, se decía a sí misma, intentando convencerse de que la situación aún podía resolverse. Lucía comenzó a notar un cambio profundo en el comportamiento de Aurora. Su madrastra ya no era la mujer que enfrentaba los problemas con valentía. Ahora, cada conversación parecía cargada de evasivas, como si intentara ocultar algo. Una tarde, Lucía la enfrentó. «¿Qué está pasando? ¿Por qué don Ernesto viene tanto?», preguntó con la voz temblorosa. Aurora la miró, tratando de mantener la calma, pero su silencio solo reforzó los temores de la niña. Los dramas familiares alcanzaron un punto crítico cuando don Ernesto apareció inesperadamente una noche. Su presencia, siempre imponente, llenó el hogar de una tensión insoportable. «Aurora, estamos llegando al límite. Sé que tienes algo que podría saldar la deuda por completo», dijo mientras Lucía, desde su cuarto, escuchaba cada palabra a través de la puerta entreabierta. Aunque no entendía todo, la sensación de peligro era inconfundible. Esa noche, mientras intentaba dormir, Lucía tuvo un sueño que la dejó inquieta. En él, su padre la llamaba desde lejos, pidiéndole que se mantuviera alerta. Al despertar, corrió al cuarto de Aurora, pero la encontró sentada junto a la ventana, con la mirada perdida. «¿Estás bien?», preguntó Lucía en un susurro. Aurora asintió, aunque sus ojos llenos de lágrimas decían otra cosa. Había llegado a un punto de quiebre, y el miedo de perderlo todo la mantenía despierta, planeando una solución desesperada. El amanecer llegó, pero Aurora sentía como si la noche jamás hubiera terminado. La última visita de don Ernesto había dejado claras sus intenciones. Si no pagaba, tendría que entregar algo valioso. Aunque no lo dijo explícitamente, Aurora comprendió la amenaza detrás de sus palabras. El peso del dilema moral la estaba destruyendo. Pero las facturas seguían acumulándose, y el miedo a perder la casa aumentaba con cada día que pasaba. Mientras tanto, Lucía comenzaba a sentirse cada vez más aislada. Su instinto le decía que algo terrible estaba por ocurrir, pero Aurora no le daba respuestas. Una tarde, decidió escribir una carta para su padre, como si al hacerlo pudiera encontrar consuelo. «Papá, las cosas están diferentes. Extraño cuando todo estaba bien y no había secretos», escribió, dejando que las lágrimas mancharan el papel. Para una niña de 14 años, enfrentar la pérdida y la incertidumbre era un desafío demasiado grande. Don Ernesto regresó esa noche, y su visita fue más amenazante que nunca. «Aurora, no puedes seguir evitando esto. Si no tienes el dinero, sabes lo que debes hacer», dijo mientras apagaba su cigarro en el umbral de la puerta. Aurora, paralizada por el pánico, no pudo responder. Sus palabras la habían dejado sin aliento, y la única imagen en su mente era la de Lucía, inocente y confiada, sin saber que estaba en el centro de este peligroso juego. Esa noche, Aurora se enfrentó al espejo, buscando en su reflejo alguna señal de fortaleza. Pero lo único que veía era a una mujer rota, atrapada en una situación que parecía no tener salida. Miró hacia el cuarto de Lucía, donde la niña dormía tranquilamente, ajena al sacrificio que Aurora estaba considerando. «Tal vez esto es lo que debo hacer para salvarla», pensó, aunque en su corazón sabía que cruzar esa línea sería un error que no podría revertir. La decisión estaba tomada, aunque el peso de la culpa ya comenzaba a hundir a Aurora. Esa mañana, con manos temblorosas, firmó el contrato que don Ernesto le presentó. «Aquí está tu solución», dijo él con una sonrisa triunfante, mientras Aurora sentía que acababa de sellar su destino. El documento contenía una cláusula devastadora. Lucía sería entregada bajo el pretexto de brindarle una mejor oportunidad de vida con una familia adinerada.
Aurora sabía que no había nada de altruista en ese trato, pero la desesperación había nublado su juicio. Lucía, ajena a lo que estaba ocurriendo, notó un cambio drástico en el comportamiento de Aurora. Su madrastra evitaba sus preguntas y apenas la miraba a los ojos. «¿Por qué estás tan distante?», le preguntó una tarde mientras hacían la comida. Aurora solo murmuró una excusa, pero el vacío entre ellas crecía con cada día que pasaba. Para Lucía, el hogar que alguna vez fue su refugio ahora se sentía como un lugar extraño y frío, lleno de secretos que la dejaban desconcertada. Las noches se volvieron insoportables para Aurora. Cada vez que cerraba los ojos, los recuerdos de Miguel aparecían, acusándola silenciosamente por lo que estaba a punto de hacer. Las palabras de su difunto esposo resonaban en su mente. «Nunca dejes que Lucía se sienta sola». Pero ahora, al borde de un abismo moral, Aurora sabía que estaba traicionando esa promesa. Sin embargo, el miedo a perder la casa y terminar en la calle la mantenía firme en su decisión, aunque su alma gritara en contra. Mientras tanto, Lasra, Marta, quien había sospechado que algo estaba mal, comenzó a hacer preguntas. «Aurora, he notado que don Ernesto viene más seguido. ¿Qué está pasando?», insistió durante una visita. Aurora, con la mirada fija en el suelo, negó cualquier problema y fingió que todo estaba bajo control. Pero Marta no estaba convencida. «Cuidado, Aurora. Las decisiones tomadas desde el miedo pueden destruir lo que más amas», le advirtió antes de marcharse. La fecha de entrega estaba marcada en el contrato, y el día se acercaba con una rapidez aterradora. Aurora, atrapada en un remolino de culpa y resignación, apenas podía mirar a Lucía sin sentir cómo su corazón se rompía. Las noches eran largas y silenciosas, interrumpidas únicamente por los sollozos que trataba de ocultar. Cada paso que daba hacia la solución parecía un paso más lejos de sí misma, de sus valores y del amor incondicional que alguna vez prometió proteger. Lucía comenzó a notar algo extraño. Aurora la observaba con una mezcla de tristeza y distancia, como si intentara despedirse sin decirlo. Una tarde, mientras ambas estaban en la sala, Lucía decidió romper el silencio. «Madrastra, ¿me escondes algo? Siento que algo está mal», preguntó con la voz temblorosa. Aurora intentó calmarla con palabras vacías, pero sus ojos, llenos de lágrimas contenidas, contaban una historia diferente. Don Ernesto apareció nuevamente, asegurándose de que Aurora cumpliera con su parte del trato. Esta vez, su tono era más severo. «No puedes arrepentirte ahora, Aurora. La familia ya está esperando. Todo saldrá bien si haces lo que prometiste», dijo mientras apagaba un cigarro en la mesa. Aurora asintió, incapaz de responder. Cada palabra de Ernesto era como un cuchillo que cortaba más profundo en su conciencia. La casa, que antes era un refugio cálido, ahora estaba llena de tensión y un vacío abrumador. Aurora intentaba convencerse de que todo era por el bien de Lucía, pero sabía que era una mentira. Esa noche, mientras veía dormir a la niña, recordó los días en que Miguel las hacía reír a ambas con historias emocionantes. La nostalgia de esos momentos llenos de esperanza y fe la invadió. Sin embargo, ahora solo quedaba un sentimiento: el miedo a lo irreversible. El día llegó con un cielo gris y opresivo, como si el universo supiera lo que estaba por suceder. Aurora pasó la mañana en completo silencio, preparando a Lucía sin revelar la verdad. «Hoy iremos a un lugar especial», dijo con una voz que intentaba sonar entusiasta, pero que no lograba ocultar el temblor. Lucía, confundida pero emocionada por la idea de una salida, asintió sin sospechar lo que realmente estaba ocurriendo. Mientras se acercaba la hora pactada, Aurora sintió cómo su corazón latía con fuerza, casi rompiéndose en el pecho. Las palabras de don Ernesto resonaban en su mente: «Si haces esto, todo estará resuelto». Pero la imagen de Lucía, caminando inocentemente junto a ella, la llenaba de un remordimiento insoportable. Cada paso hacia la entrega era un recordatorio de que estaba a punto de cometer una traición que nunca podría deshacer. Cuando llegaron al lugar acordado, don Ernesto ya estaba allí, acompañado de una pareja elegante que observaba a Lucía con interés. «Aquí está», dijo Ernesto con una sonrisa, presentando a la niña como si fuera un objeto valioso. Aurora apretó los puños, luchando contra el impulso de gritar y llevársela lejos. Pero las deudas, el miedo
y la presión pesaba más que su valentía. «Todo estará bien, cariño. Solo confía en mí», murmuró mientras colocaba una mano temblorosa en el hombro de Lucía. El contrato fue firmado y el trato quedó sellado. Mientras la pareja se alejaba con Lucía, Aurora sintió que su alma se desgarraba. Quiso correr tras ella, detener todo, pero sus piernas se negaron a moverse. El sonido de la puerta del auto cerrándose marcó el final de algo que nunca podría recuperar. En la casa, el silencio era ensordecedor. Aurora apagó las luces y se sentó sola en la oscuridad, preguntándose si algún día podría encontrar el perdón por lo que había hecho. La lluvia caía con fuerza aquella tarde, como si el cielo compartiera el dolor de Aurora. Lucía partió confundida, mirando por la ventana del auto mientras la pareja extraña le hablaba con un tono calmado pero distante. «Vas a tener una vida maravillosa con nosotros», le prometieron. Sin embargo, Lucía no podía quitarse de la mente la imagen de Aurora en el umbral de la puerta, con los ojos llenos de lágrimas. Algo no estaba bien, aunque no entendía exactamente qué. Aurora, por su parte, sintió que su mundo se desmoronaba apenas el auto desapareció de su vista. Quiso correr tras él, pero el peso de las deudas pagadas y el contrato firmado la mantenían clavada al suelo. Las palabras de don Ernesto, quien aún estaba en la sala, no ofrecían consuelo alguno. «Hiciste lo correcto, Aurora. Ahora podrás respirar tranquila». Pero ella no se sentía aliviada. El vacío en la casa era abrumador, y la ausencia de Lucía la perseguía en cada rincón. Los vecinos comenzaron a murmurar. Lasra, Marta, quien siempre había sospechado de don Ernesto, fue la primera en notar que Lucía no estaba. «¿Dónde está la niña?», preguntó con un tono directo, confrontando a Aurora una mañana. Aurora evitó mirarla a los ojos. «Está con una familia que puede cuidarla mejor», respondió, intentando convencerse a sí misma de que eso era cierto. Pero Marta no quedó satisfecha. Sabía que algo oscuro se escondía detrás de esas palabras. Esa noche, Aurora se sentó en la sala vacía, observando las facturas pagadas sobre la mesa. Había resuelto las deudas, pero a un precio que jamás imaginó. Su mente estaba llena de recuerdos, las risas de Lucía, las noches en las que le leía cuentos antes de dormir, y la promesa que le hizo a Miguel de protegerla siempre. Ahora, todo eso parecía perdido, y el remordimiento comenzaba a consumirla. Aurora intentó llenar el vacío que Lucía había dejado en la casa, pero cada intento era en vano. Los días pasaban con una lentitud insoportable, y cada rincón del hogar parecía estar impregnado de la ausencia de la niña. La pequeña cama sin deshacer, los libros abiertos sobre el escritorio, todo evocaba memorias que la asfixiaban. Aunque había pagado las deudas, se dio cuenta de que el peso del dinero jamás se compararía al peso de su propia conciencia. Lasra. Marta, cada vez más preocupada, decidió actuar por su cuenta. Una tarde, fue a la casa de Aurora con una excusa cualquiera. Mientras conversaban, sus ojos buscaron algún indicio que confirmara sus sospechas. «No me mientas, Aurora. ¿Qué le pasó realmente a Lucía?», preguntó de repente. Aurora, sorprendida, tartamudeó una respuesta. «Ella está bien. Está mejor ahora». Pero Marta, con la mirada fija, no creyó ni una palabra. Por el vecindario comenzaron a correr rumores. Algunos decían que Aurora había enviado a Lucía con familiares lejanos. Otros, que la había abandonado. ¿Cómo pudo hacer algo así?, susurraban las vecinas mientras la miraban con desaprobación. Aurora se encerró más en sí misma, incapaz de enfrentar las preguntas ni las miradas acusadoras. Pero lo que realmente la atormentaba no eran los chismes, sino la imagen de Lucía despidiéndose, con esa mezcla de inocencia y confusión en sus ojos. El remordimiento crecía con cada día que pasaba. Por las noches, Aurora soñaba con Lucía llamándola, pidiéndole que la trajera de vuelta. Se despertaba sobresaltada, cubierta de sudor frío, con las palabras de Miguel resonando en su mente: «Nunca dejes que se sienta sola». Ahora, más que nunca, sabía que había fallado. Pero ¿cómo reparar un error tan grande? La respuesta parecía inalcanzable, aunque en su interior comenzaba a germinar una idea. Debía encontrar a Lucía, sin importar lo que costara.
Aurora comenzó a darse cuenta de que el dinero que había obtenido no traía alivio, sino un peso aún mayor. Aunque las cuentas estaban pagadas, la casa se sentía vacía, fría, sin vida. Las noches eran un suplicio interminable, y cada rincón del hogar la confrontaba con el rostro de Lucía. Las palabras de don Ernesto resonaban en su cabeza: todo estará mejor ahora. Pero esas palabras eran una mentira, una cruel ironía que solo agravaba su culpa. Lasra. Marta decidió tomar un paso más firme. Una mañana apareció en la puerta de Aurora con determinación. Voy a ir a las autoridades, Aurora. Esto no está bien, y tú lo sabes, dijo con voz firme. Aurora, tomada por sorpresa, suplicó que no lo hiciera. No puedes entenderlo, Marta. No había otra opción, respondió entre lágrimas. Pero Marta no cedió. Las decisiones que tomamos nos persiguen, Aurora. Y lo que hiciste va a destruirte si no haces algo al respecto, advirtió antes de marcharse. Mientras tanto, los rumores en el vecindario se intensificaban. Aurora vendió a la niña, susurraban algunos. Seguramente fue don Ernesto. Ese hombre no trae nada bueno. Cada comentario perforaba el frágil escudo que Aurora había construido alrededor de su mente. Pero no era solo el juicio de los demás lo que la atormentaba, sino la certeza de que Marta tenía razón. No podía quedarse de brazos cruzados mientras Lucía enfrentaba un destino incierto y peligroso. Esa noche, mientras miraba el lugar vacío donde solía estar la mochila de Lucía, algo dentro de Aurora cambió. La culpa y el remordimiento dieron paso a una nueva emoción. La determinación. Ya no podía seguir escapando de la verdad. Había cometido un error terrible, pero aún estaba a tiempo de corregirlo. Miró el contrato que firmó con don Ernesto y sintió una mezcla de asco y rabia. Voy a traerla de vuelta, susurró para sí misma, como una promesa que no estaba dispuesta a romper. Aurora había llegado al límite de su remordimiento. Las noches sin dormir, las sombras que parecían ocupar cada rincón de la casa, y los recuerdos de Lucía eran un peso insoportable. Finalmente, aceptó lo que su corazón le había estado gritando. Debía buscar a su hija. No importaba cuán complicado o peligroso fuera, Lucía la necesitaba, y ella no descansaría hasta encontrarla. No importa lo que me cueste, se dijo frente al espejo una madrugada, con los ojos llenos de lágrimas. La primera persona a la que acudió fue Lasra, Marta, quien, a pesar de su enojo, siempre había sido una amiga fiel. Necesito tu ayuda. No sé por dónde empezar, confesó Aurora con voz temblorosa. Marta, aunque sorprendida por el cambio en Aurora, no dudó en ofrecer su apoyo. Lo primero es averiguar qué hizo don Ernesto con Lucía. Ese hombre siempre ha estado involucrado en cosas turbias, respondió. Aurora asintió, sintiendo por primera vez en semanas un pequeño destello de esperanza. El primer intento de confrontar a don Ernesto fue un fracaso. Aurora llegó a su oficina improvisada, pero él, con su tono habitual de arrogancia, negó cualquier posibilidad de revertir el trato. No me pidas algo imposible, Aurora. Ya está hecho, y no puedes cambiarlo, dijo con una sonrisa fría. Aurora sintió cómo su rabia comenzaba a reemplazar la desesperación. Esa niña no es un objeto que puedas vender y olvidar, gritó, mientras Ernesto simplemente encendía un cigarro, ignorando sus palabras. De vuelta en casa, Aurora se desplomó en el sofá, sintiéndose derrotada. Pero Marta no permitió que se rindiera. Sabes que no podemos confiar en él. Vamos a buscar pistas, hablar con la gente, lo que sea necesario, dijo con firmeza. Esa noche, Aurora decidió que, pase lo que pase, no permitiría que don Ernesto ganara. Lucía seguía siendo su responsabilidad, y estaba dispuesta a enfrentar cualquier peligro para recuperarla. Aurora y Lasra. Marta comenzaron su búsqueda al día siguiente. La primera parada fue el vecindario de don Ernesto, un lugar lleno de rostros cautelosos y calles que parecían esconder secretos. Hablaron con vecinos y comerciantes, pero nadie estaba dispuesto a dar información. Ese hombre tiene ojos y oídos en todas partes, susurró un anciano antes de cerrar la puerta rápidamente. Aurora sentía que las pocas pistas que tenía se desvanecían con cada respuesta evasiva. Sin embargo, su determinación creció cuando una conversación inesperada abrió un nuevo camino. En una tienda de comestibles,
Marta reconoció a Ramón, un hombre que había trabajado para don Ernesto en el pasado. Al principio, Ramón negó conocer algo sobre Lucía, pero la insistencia de Aurora y su evidente desesperación lo hicieron ceder. Escuché que la niña fue llevada a otra ciudad. Hay una familia interesada en adoptar, aunque no creo que sea lo que imaginas, dijo con un tono sombrío. La revelación fue un golpe para Aurora, pero también una chispa de esperanza. Al menos ahora sabía que Lucía seguía con vida, aunque en un lugar desconocido y posiblemente peligroso. ¿Dónde está esa familia?, preguntó Aurora con urgencia. Ramón dudó, mirando a su alrededor antes de dar una dirección incompleta. Eso es todo lo que sé. Ten cuidado, porque hay gente peligrosa involucrada, advirtió antes de marcharse rápidamente. Esa noche, Aurora y Marta se sentaron juntas a planear el siguiente paso. La dirección que Ramón dio era vaga, pero era más de lo que tenían antes. Mañana iremos allí, dijo Aurora con firmeza, aunque el miedo era evidente en su rostro. Marta tomó su mano y la miró con determinación. No estás sola en esto. Vamos a traer a Lucía de vuelta, cueste lo que cueste. Por primera vez en semanas, Aurora sintió que la esperanza volvía a iluminar su camino. Al día siguiente, Aurora y Marta emprendieron el viaje hacia la dirección que Ramón les había dado. El camino era largo y lleno de incertidumbre, pero Aurora no podía permitirse dudar. Durante el trayecto, su mente se llenó de recuerdos de Lucía, su risa contagiosa, sus sueños de estudiar y cambiar el mundo, y la forma en que siempre buscaba aprobación en sus ojos. La traicionaré una vez más si no hago todo lo posible por encontrarla, pensó, apretando con fuerza el volante. La dirección las llevó a las afueras de una pequeña ciudad. Una casa grande, rodeada de árboles y un aire de aislamiento, se alzaba al final de un camino de tierra. Desde la distancia, parecía tranquila, pero Aurora podía sentir algo oscuro en el ambiente. ¿Estás segura de que es aquí?, preguntó Marta, intentando calmar el nerviosismo de su amiga. Aurora asintió, aunque su corazón latía con fuerza. Si esto no es, buscaré en otro lugar. Me detendré, respondió. Al acercarse, notaron a un hombre saliendo de la casa y mirando alrededor con desconfianza. Aurora y Marta decidieron quedarse a una distancia prudente, observando cada detalle. Ese hombre no parece ser parte de una familia cariñosa, murmuró Marta, señalando cómo el sujeto intercambiaba dinero con alguien que llegó en un auto lujoso. Aurora sintió un nudo en el estómago. Lo que Ramón les había insinuado sobre la familia empezaba a cobrar sentido. De regreso al motel donde se hospedaban, ambas mujeres analizaron lo que habían visto. Aurora sabía que enfrentarse directamente a esas personas sería peligroso, pero también sabía que cada segundo contaba. No podemos esperar más. Necesitamos alertar a las autoridades, dijo Marta con firmeza. Aurora, aunque aterrorizada, estuvo de acuerdo. No sé cómo lo haré, pero Lucía no puede quedarse en ese lugar, afirmó, con una determinación que empezaba a superar su miedo. Aurora y Marta decidieron actuar rápidamente. Al día siguiente, acudieron a la comisaría local con la esperanza de que alguien las escuchara. Allí conocieron al delegado Gutiérrez, un hombre mayor con rostro severo, pero con ojos que transmitían comprensión. ¿Me está diciendo que esa niña fue entregada sin su consentimiento real?, preguntó, mirando a Aurora fijamente. Ella, llena de vergüenza, asintió mientras explicaba lo ocurrido. Sé que fue un error terrible, pero necesito salvarla. Haré lo que sea necesario, dijo con la voz quebrada. El delegado accedió a investigar, aunque con cautela. Ese lugar que describen tiene antecedentes sospechosos, pero necesitamos pruebas para actuar, explicó. Aurora se ofreció inmediatamente. Yo entraré, lo que sea necesario para obtenerlas, dijo con determinación. Gutiérrez negó con la cabeza. Es peligroso. Déjenos trabajar en esto. Les avisaremos si necesitamos algo más. Pero Aurora sabía que el tiempo era crucial y su paciencia estaba al límite. Mientras esperaban noticias, Aurora y Marta continuaron investigando por su cuenta. Hablaron con personas en la ciudad, preguntaron discretamente y siguieron pistas que llevaban todas al mismo lugar: la casa grande en las afueras.
Las historias eran inquietantes. Algunos hablaban de adopciones ilegales, otros mencionaban redes de explotación. Cada detalle que descubrían reforzaba la urgencia de rescatar a Lucía antes de que fuera demasiado tarde. Una noche, mientras repasaban las notas que habían recopilado, el delegado Gutiérrez llamó a Aurora. «Tenemos suficiente para justificar una intervención, pero será riesgoso», le advirtió. Aurora, sin dudarlo, respondió: «Haga lo que tenga que hacer. Solo sáquela de ahí». Marta colocó una mano en el hombro de Aurora. «Lo lograremos, pase lo que pase», dijo con firmeza. Aurora asintió, sintiendo cómo la esperanza volvía a encenderse. Aunque el miedo nunca la abandonó, el día del operativo llegó y la tensión en el aire era palpable. Aurora se reunió con el delegado Gutiérrez y su equipo en un punto cercano a la casa. El plan era claro: realizar un operativo discreto para confirmar que Lucía estaba dentro y garantizar su seguridad antes de intervenir. «Manténgase al margen y deje esto en nuestras manos», le dijo Gutiérrez a Aurora, quien se aferraba al bolso con nerviosismo. Aunque sabía que no debía involucrarse directamente, el instinto de proteger a Lucía era difícil de controlar. Marta y Aurora permanecieron en el auto, observando desde lejos mientras los agentes se acercaban a la propiedad. La casa, que siempre parecía silenciosa y aislada, ahora tenía movimiento en sus ventanas. Aurora sintió cómo su corazón latía con fuerza al ver una silueta pequeña detrás de una de las cortinas. «Debe ser Lucía», susurró, tratando de contener las lágrimas. Marta colocó una mano sobre su hombro. «Pronto estará contigo», dijo con un tono tranquilizador. Dentro de la casa, los agentes descubrieron más de lo que esperaban. En una habitación del segundo piso, encontraron a Lucía junto a otros niños, todos encerrados en condiciones precarias. Cuando Gutiérrez la vio, confirmó lo que Aurora había descrito: una niña delgada, de cabello oscuro, con ojos que reflejaban miedo y confusión. «Está aquí», informó a través de su radio, mientras trataba de calmar a Lucía. La niña, temblando, preguntó: «¿Dónde está Aurora?». Mientras tanto, en el exterior, Aurora no pudo contenerse más. Al escuchar la confirmación de que Lucía estaba en la casa, abrió la puerta del auto y corrió hacia la propiedad, ignorando los gritos de Marta y las advertencias de los agentes. «¡Es mi hija!», gritó, con lágrimas en los ojos, mientras los policías intentaban detenerla. En ese momento, don Ernesto apareció, furioso, exigiendo que se retiraran de su propiedad, pero ya era demasiado tarde. Las pruebas estaban ahí, y su fachada había caído. La situación escaló rápidamente. Don Ernesto, al darse cuenta de que su negocio estaba en peligro, intentó intimidar al delegado Gutiérrez. «No tienen idea de con quién se están metiendo», dijo mientras los agentes aseguraban la entrada de la casa. Pero Gutiérrez, con calma y determinación, replicó: «Tenemos todo lo que necesitamos para arrestarlo. Esto se acabó». Ernesto, acorralado, retrocedió, mientras sus cómplices comenzaban a abandonar el lugar uno por uno. Aurora, que había logrado acercarse a la puerta, vio a Lucía siendo escoltada por uno de los agentes. La niña, con el rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas, la reconoció al instante. «¡Aurora!», gritó, corriendo hacia ella con los brazos extendidos. Aurora la abrazó con fuerza, dejando escapar un llanto que había reprimido durante semanas. «Perdóname, Lucía. Nunca debí dejarte ir», murmuró, mientras la niña se aferraba a ella como si temiera perderla de nuevo. Los demás niños rescatados fueron trasladados a un lugar seguro, y las autoridades comenzaron a registrar la casa en busca de más pruebas. Aurora y Lucía permanecieron juntas, abrazadas, mientras Marta las observaba con una sonrisa llena de alivio. «Lo logramos», dijo Marta, colocando una mano en el hombro de Aurora. Pero Aurora sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Había recuperado a Lucía, pero sanar el daño que había causado sería un camino largo. Esa noche, de regreso en el motel, Aurora se sentó junto a Lucía mientras la niña dormía profundamente, finalmente a salvo. Observó su rostro, marcado por el cansancio, pero lleno de una inocencia que aún no había desaparecido por completo. «Haré todo lo que sea necesario para que vuelvas a confiar en mí», susurró, acariciando suavemente el cabello de Lucía. Por primera vez en mucho tiempo, Aurora sintió que el peso del remordimiento comenzaba a
transformarse en esperanza. Aurora sabía que, aunque Lucía estaba de vuelta a su lado, el peligro no había desaparecido. Don Ernesto seguía libre bajo vigilancia, y sus palabras amenazantes resonaban en su mente. «Esto no termina aquí, Aurora. Te arrepentirás de haberme desafiado», había dicho mientras lo escoltaban fuera de la casa. Pero Aurora, ya mujer temerosa que había cedido ante sus manipulaciones, ahora estaba dispuesta a enfrentarlo, sin importar las consecuencias. El delegado Gutiérrez reunió pruebas suficientes para justificar una operación mayor contra don Ernesto y su red. Sin embargo, advirtió a Aurora sobre los riesgos. «Esta gente no se detendrá fácilmente. Si decides seguir adelante, debes estar preparada para lo que venga», le dijo. Aurora, con Lucía de la mano, respondió sin dudar: «Haré lo que sea necesario para proteger a mi hija y asegurarme de que este hombre no vuelva a lastimar a nadie». Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y preparativos. Aurora y Marta trabajaron estrechamente con Gutiérrez, aportando toda la información que habían recopilado durante su búsqueda. Mientras tanto, Lucía comenzó a mostrar señales de su trauma. Las noches eran interrumpidas por pesadillas, y los silencios prolongados llenaban el espacio donde antes había risas. Aurora, desgarrada por la culpa, prometió estar presente en cada momento, asegurándole a Lucía que nunca volvería a estar sola. La operación final se puso en marcha una noche lluviosa. Gutiérrez y su equipo rodearon una de las propiedades principales de don Ernesto, un almacén oculto donde se sospechaba que continuaba manejando sus negocios ilegales. Aurora, aunque debía mantenerse al margen, insistió en estar cerca para ver cómo el hombre que destruyó su vida finalmente enfrentaba la justicia. «Necesito verlo caer», le confesó a Marta, con los ojos llenos de determinación. La lluvia caía con fuerza mientras los agentes tomaban posiciones alrededor del almacén. Aurora y Marta observaban desde la distancia, resguardadas en un vehículo, mientras el delegado Gutiérrez daba las últimas instrucciones a su equipo. La tensión era palpable. «Esta vez no se saldrá con la suya», murmuró Aurora, aferrando con fuerza las manos que descansaban en su regazo. Marta, aunque también nerviosa, intentó calmarla. «Confía en que se hará justicia», dijo, aunque ambas sabían que no sería sencillo. Dentro del almacén, don Ernesto parecía ajeno al operativo que se aproximaba. Rodeado de documentos y dinero, hablaba con sus socios como si tuviera todo bajo control. «Aurora no es más que una mujer desesperada. Ya me encargaré de que entienda quién tiene el poder», decía con arrogancia, mientras el sonido de los truenos afuera parecía presagiar su caída. Sin embargo, los pasos sigilosos de los agentes comenzaban a acercarse, listos para entrar en acción. Cuando Gutiérrez dio la señal, la operación comenzó. Los agentes irrumpieron en el almacén, gritando órdenes y desarmando a los guardias que protegían a don Ernesto. El caos se desató en cuestión de segundos. Ernesto, sorprendido, intentó escapar por una puerta trasera, pero fue interceptado rápidamente. «Esto es un malentendido», dijo con una sonrisa nerviosa, mientras los agentes lo esposaban, pero su semblante cambió al ver al delegado Gutiérrez. «Tu tiempo de manipular y explotar a otros ha terminado», le dijo con firmeza. Desde el vehículo, Aurora vio cómo escoltaban a don Ernesto hacia una patrulla. Aunque sabía que no todo estaba resuelto, sintió una mezcla de alivio y justicia al ver al hombre que tanto daño había causado finalmente bajo custodia. Mientras el almacén era asegurado y los documentos confiscados, Marta colocó una mano en el hombro de Aurora. «Esto es solo el principio. Ahora puedes enfocarte en lo más importante». «Lucía», le dijo, y Aurora asintió, sabiendo que tenía razón. Con don Ernesto bajo custodia, el almacén comenzó a vaciarse. Los agentes llevaban cajas llenas de documentos, dinero y otras pruebas que incriminaban no solo a Ernesto, sino a toda la red de explotación que lideraba. Aurora se acercó al delegado Gutiérrez cuando éste salió del edificio. «¿Esto significa que terminó?», preguntó con voz temblorosa. El delegado, con un gesto serio, respondió: «Es un paso importante, pero aún queda mucho por hacer. Este hombre tiene contactos poderosos, y el proceso será largo». Mientras tanto, Lucía esperaba en casa, bajo el cuidado de una vecina de confianza. Aurora había prometido regresar pronto,
y en su mente solo había un pensamiento: reconstruir la relación con su hija. Aunque la captura de Ernesto representaba un triunfo, sabía que la verdadera batalla era recuperar la confianza de Lucía. Recordaba el miedo en los ojos de la niña, y cada recuerdo de una mezcla de culpa y determinación. De vuelta en el automóvil, Marta intentó animar a Aurora. Hiciste lo correcto al enfrentarlo. Piensa en cuántas personas se salvarán gracias a esto, dijo, mirando cómo las patrullas se alejaban con don Ernesto. Aurora, aunque agradecida por el apoyo, no podía evitar pensar en los días oscuros que enfrentó antes de llegar a este punto. Ahora entiendo que el amor incondicional no solo significa proteger a los demás, sino también encontrar la fuerza para corregir tus errores, respondió. Al llegar a casa, Aurora encontró a Lucía dormida en el sofá, abrazando una manta que le recordaba a su padre. Se arrodilló junto a ella, acariciando su cabello suavemente. Nunca más te dejaré sola, susurró, prometiendo en silencio que el sacrificio de enfrentar a Ernesto valdría la pena. Aunque aún quedaban heridas por sanar y un largo camino por recorrer, Aurora supo que, por primera vez en mucho tiempo, estaba tomando las decisiones correctas. Los días que siguieron estuvieron llenos de silencios, recuerdos dolorosos y pequeños pasos hacia la recuperación. Aurora se dedicó por completo a Lucía, intentando reparar el vínculo que había roto. Aunque la niña estaba a salvo en casa, las cicatrices emocionales eran profundas. A menudo, Lucía evitaba el contacto visual y respondía con monosílabos a los intentos de Aurora de entablar una conversación. Sé que me odia, pensaba Aurora, aunque sabía que no podía rendirse. Una tarde, mientras organizaba los viejos libros de Lucía, Aurora encontró un dibujo que la niña había hecho años atrás. En él estaban los tres: Miguel, Lucía y ella, rodeados de corazones y sonrisas. Ese simple papel desató una tormenta de emociones. ¿Cómo llegamos a esto?, se preguntó mientras las lágrimas caían sin control. Decidió guardar el dibujo como un recordatorio de lo que estaba en juego. No solo el perdón de Lucía, sino la posibilidad de reconstruir algo hermoso. Lucía, por su parte, luchaba con sentimientos encontrados. Quería odiar a Aurora por lo que había hecho, pero también recordaba los momentos en que su madrastra había sido su refugio tras la muerte de Miguel. Una noche, mientras cenaban en silencio, Lucía finalmente habló. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó con la voz temblorosa. Aurora, sorprendida, dejó el tenedor en el plato y la miró a los ojos. Porque tenía miedo. Porque cometí un error terrible pensando que estaba protegiéndote, respondió con honestidad, dejando que su voz se quebrara. Esa conversación fue el comienzo de algo nuevo. Aunque breve, rompió la barrera de silencio que las había separado. Aurora comenzó a compartir más con Lucía, no solo sobre sus errores, sino también sobre los recuerdos felices que tenían con Miguel. Hablar de él trajo tanto lágrimas como sonrisas. Y en ese proceso, ambas comenzaron a encontrar consuelo. Siempre lo llevaremos con nosotras, le dijo Aurora a Lucía una noche, mientras abrazaban juntas una vieja foto familiar. Aurora sabía que el camino hacia la reconciliación no sería fácil. Aunque Lucía comenzaba a abrirse poco a poco, aún había momentos de tensión. La niña a veces se retiraba a su cuarto sin decir una palabra, sumida en pensamientos que Aurora no podía descifrar. Una tarde, al notar que Lucía llevaba horas encerrada, Aurora se armó de valor y llamó a su puerta. ¿Puedo entrar?, preguntó suavemente. Después de un momento, la voz de Lucía respondió: «Está bien». Al entrar, Aurora encontró a Lucía sentada en el suelo, rodeada de fotos de su padre. «A veces siento que si él estuviera aquí, todo sería diferente», dijo Lucía, con los ojos llenos de lágrimas. Aurora se arrodilló junto a ella, intentando contener las suyas. «Tienes razón, Miguel haría todo mejor. Pero quiero que sepas que cada día intento ser mejor por ti, porque te quiero y no quiero fallarte otra vez», respondió con sinceridad. Esa confesión pareció aliviar algo del peso que Lucía llevaba. Con el tiempo, los pequeños gestos empezaron a marcar la diferencia.
Aurora dedicaba cada momento a demostrarle a Lucía que estaba dispuesta a cambiar. Cocinaban juntas, compartían historias del pasado y buscaban formas de llenar la casa con nuevas memorias. Un día, mientras limpiaban el jardín, Lucía encontró una caja con cartas antiguas de Miguel. Siempre decía que deberíamos guardar lo mejor del pasado, pero no quedarnos atrapados en él, comentó Lucía, dejando ver un pequeño destello de esperanza en su mirada. Aurora también empezó a trabajar en su propia sanación, acompañada por Lasra. Marta buscó apoyo en grupos locales que ayudaban a personas en situaciones de crisis. Compartir su historia le dio perspectiva, y por primera vez comenzó a perdonarse a sí misma. El perdón no es solo para quienes amamos, sino también para nosotras mismas, le dijo Marta un día. Aurora sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero cada paso era un recordatorio de que el amor y la redención eran posibles. Un día, mientras Aurora preparaba el desayuno, Lucía se acercó a la mesa con un cuaderno en las manos. «Quiero mostrarte algo», dijo con timidez. Era un diario en el que había estado escribiendo desde que regresó a casa. En sus páginas había dibujos, pensamientos y recuerdos, algunos dolorosos y otros llenos de esperanza. «Es mi forma de entender lo que pasó y de aprender a seguir adelante», explicó Lucía. Aurora, conmovida, abrazó a la niña y prometió apoyarla en cada paso de su recuperación. Con el paso de las semanas, la relación entre ambas empezó a sanar de forma más evidente. Aunque los días no siempre eran fáciles, pequeños momentos como las risas espontáneas o las noches, viendo películas juntas, llenaban la casa de una nueva calidez. Aurora también comenzó a incluir a Lucía en decisiones importantes del hogar, dándole un sentido de pertenencia que la niña había perdido. Poco a poco, los lazos emocionales que las unían se fortalecieron, construyendo un nuevo comienzo. El juicio contra don Ernesto fue otro punto de inflexión. Aurora y Marta testificaron en su contra, mientras el delegado Gutiérrez presentó las pruebas que desmantelaron su red de explotación. Cuando el juez dictó la sentencia, Aurora sintió una mezcla de alivio y justicia. Sin embargo, al salir de la corte, Lucía tomó su mano y le dijo: «No quiero que sigamos pensando en él. Quiero que vivamos para algo más». Aurora, con los ojos llenos de lágrimas, prometió: «A partir de hoy, viviremos para lo que tú sueñes». En una tarde soleada, meses después, Aurora y Lucía se sentaron juntas en el jardín. «Miguel estaría orgulloso de ti», dijo Aurora, mirando a su hija con una sonrisa sincera. Lucía, aún cargando las marcas del pasado, respondió: «Y estaría orgulloso de nosotras porque no nos rendimos». En ese momento, Aurora entendió que, aunque las heridas del pasado no desaparecerían, el amor incondicional y la voluntad de sanar las habían transformado.